Muy bien, comenzamos con esta última de mis reflexiones en este encuentro, pidiéndole al Señor su palabra para que nos guíe. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan. En el capítulo 19, desde el versículo 31. Como era la parasebe, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilatos que le rompieran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Pues el Espíritu nos guía hacia la sangre, y yo pienso que podríamos concluir estas reflexiones que yo les he compartido hablando de la sangre. Nosotros conocemos sobre la sangre, primero porque la sangre es la que anima nuestra vida. Estamos en la sangre de nuestro cuerpo físico. También porque la sangre de Cristo es presentada en nuestra vida desde el mismo inicio de nuestro conocimiento de la doctrina, cuando somos catequizados e introducidos al misterio de Cristo. Encontramos esa sangre, la sangre del Señor. Pero si ustedes observan con cuidado, todo está establecido en la sangre. Miren ustedes que el primer diálogo que encontramos entre Dios y el hombre después del destierro es una conversación que hay entre Dios y Caín. Y lo que dice Dios en ese momento es, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La sangre de Caín clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y ahí nos damos cuenta que Dios le está hablando de la sangre de su hermano que fue derramada. Y sabemos por enseñanzas de ese mismo Génesis que Abel, todo lo que hizo era bueno y sus ofrendas fueron buenas ante Dios. Y Caín pues pecó y entró en este mundo de desolación en que entró, fue desterrado y misteriosamente marcado, y toda la historia de Caín es algo extraordinariamente misterioso, pero nosotros a medida que caminamos con la palabra de Dios y vamos entrando en este misterio, pues nos encontramos también el espíritu del mundo y del diablo caminando con la palabra. Ustedes saben la cantidad de herejías que hay, la cantidad de teología corrupta que hay en la iglesia, donde prácticamente para los teólogos progresistas modernos, todo lo que está escrito es prácticamente como una fábula, ¿no? Como que nada de eso realmente existió, porque es lo que el diablo quiere, que él quiere diluir la palabra para que nosotros no tengamos interés en obedecer la ley de Dios, porque al final lo que sucede es que entonces la ley de Dios no es importante. Eso es lo que hacen todas esas herejías. Hay un ejemplo, en una oportunidad recién que yo comencé la misión, mi vida misionera, y sin tener un conocimiento así muy increíblemente bíblico y doctrinal, en una iglesia en Holanda
en una homilía un sacerdote hablaba de que todo eso de Adán y Eva pues era un cuento, que ellos no existieron, todo esto. Luego en adoración al Santísimo, ya en otra ciudad, unas semanas más tarde, yo seguía con mi corazón muy pesado, porque yo decía, si está revelado que Adán y Eva existieron, además lo confirma San Pablo, confirma el mismo Señor en el Evangelio, yo digo, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo así que no existieron? Y resulta que recibí una luz muy grande del Señor que me mostraba. El diablo quiere hacernos creer que no hay Adán y Eva, muy sencillo. Si no hay Adán y Eva, no hay pecado original. Si no hay pecado original, ¿en qué termina eso? No hay Cristo. Porque entonces, ¿Cristo a qué vino? ¿Qué es lo que está redimiendo si no hay caída, si el hombre no cayó, si no hay pecado original? Entonces todo lo del paraíso, lo del destierro no existió, porque no existieron esos primeros padres. Y entonces todo nuestro cristianismo en vano es falso. Ustedes se dan cuenta y la gente muy ingenuamente dice, ay sí, pues a lo mejor no hubo Adán y Eva, simplemente es una interpretación teológica diferente. Y con eso se quedan, ¿no? ¿Y cuántos seminaristas han sido educados con esa teología? Y esa teología viene, según entiendo, yo no soy un teólogo ni tampoco conozco, estoy un experto en ciencias religiosas, pero entiendo que estas teologías se infiltraron en la iglesia por la masonería alemana y holandesa hace mucho tiempo y se convirtieron ya en cátedra y así muchísimas otras herejías. Ahora, la sangre. Ustedes saben que el demonio pide sangre. En todos los sacrificios que haga Satanás se tienen que hacer con sangre. Porque la sangre es la vida y por eso la pide, porque entonces hay que sacrificarle la vida de alguien o de un animal y entregársela a Satanás. Pero al mismo tiempo se dan cuenta ustedes con Abraham y en el Antiguo Testamento la forma en que Dios le pide sangre a ese patriarca y le pidió a algunos profetas y pidió en los sacrificios que hacía los sacerdotes de Leví para celebrar sus rituales, siempre se derramaba sangre de novillos, sangre de corderos, hay sangre por todos lados que el mismo Dios pedía. Entonces, aquí entendemos este misterio de esta sangre que corre desde el principio. Por eso aparece ese primer diálogo de Dios con Caín. ¿Dónde está la sangre de tu hermano? Clama justicia desde el vientre de la tierra. Y el Señor está mencionando la sangre. Entonces, vemos esa palabra sangre en todas partes. Y usted se recorre la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y encuentra sangre corriendo por todas partes. Sangre aquí, sangre allá, sangre. Y al final, toda esa sangre derramada se reúne en el Gólgota, en la cruz. Porque, como dice la misma palabra, los sacerdotes judíos, antes de la encarnación del Mesías, derramaban sangre de novillos, de corderos, todo para redimir los pecados del pueblo y de ellos mismos. Pero en la encarnación de Jesucristo se termina todo eso. Por eso, a partir de la encarnación del Señor, se terminaron los sacrificios de animales a Dios. ¿Por qué? Porque llega la sangre del Cordero, el Cordero divino. Y con esa sangre, Él cubre toda la sangre de toda la humanidad y toda la creación. Con esa sangre nos sella y nos libra de la muerte. Ustedes saben que el derramamiento de sangre quiere decir muerte, porque si derramamos la sangre de un cordero, ¿qué sucede? Se muere el cordero. Si derrama la sangre de un novillo, se murió el novillo. Todo es muerte con la sangre. Pero la única sangre que se derrama para dar vida es la de Cristo. Entonces nos damos cuenta que esa sangre de Jesucristo es la sangre liberadora. Es la sangre que cubre todas las sangres y que ya no se derramará sangre para morir, sino que el Señor derramó su sangre para que todos vivamos eternamente. Con esa sangre nos selló, nos compró, nos liberó, y es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Por eso es que
dentro de el poder espiritual que tenemos nosotros como cristianos en la oración, en nuestra protección contra el maligno. Las oraciones de la sangre de Jesús son extremadamente poderosas. Uno siempre que ora debe sellarse con la sangre de Jesús. Yo siempre me sello con la sangre del Señor cuando voy a viajar, cuando me levanto, antes de acostarme, en cualquier necesidad que tengo, en el nombre del Señor, por los méritos de su preciosa sangre, y siempre la tengo presente en todo lo que hago. La sangre es un arma de nuestra batalla espiritual, porque esa sangre es la que nos ha redimido, esa sangre. Y por eso esa sangre es nuestra arma más poderosa contra las tinieblas. El demonio no resiste la sangre de Jesús. No, eso es la pesadilla más grande, porque él no puede contra esa sangre. Sin embargo, miren ustedes, toda la gente que adora a Satanás, en la masonería, antiguamente, ellos sacrificaban un primogénito para llegar a los más altos grados. Entonces, muchísimas mujeres jóvenes en países del tercer mundo se han prestado para vender el niño, ¿no? Entonces estos masones dejaban esperando una mujer joven de 15 años, debía ser, para buscar un primogénito, varón. Y al tenerlo, pues ese niño lo sacrificaban, ¿no? Todavía lo hacen en algunos lugares, pero hoy el diablo les pidió algo más grande que el primogénito. Les pidió el aborto. Y el aborto es un sacrificio de sangre gigantesco, enorme, porque son billones de asesinatos a bebés en el vientre en el mundo entero. Entonces, los masones políticos, los masones banqueros, todos los masones que pertenecen en cada sociedad del mundo al diablo, siempre buscan la aprobación del aborto en todos sus países. Y dense cuenta en cuántos países está aprobado. Eso todo le ha dado poder a esa gente, porque el diablo a cambio les da ese poder. Ustedes se acuerdan en una de las tentaciones a Jesús en el desierto, cuando Jesús es llevado por el demonio a una montaña y el demonio le muestra todos los reinos del mundo y le dice, y es muy importante uno escuchar esto porque es demasiado importante para nuestra batalla espiritual. Le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Está hablando el diablo de todos los reinos del mundo. No del 50% ni del 60%, sino de todo esto me ha sido dado a mí. Ustedes saben que hay gente que pierde tiempo diciendo, ay, el diablo se está apoderando de todo el mundo, el diablo se está metiendo en todas las compañías grandes y en todas... Pues qué ingenuidad, ¿no? Si el mismo Jesús en el Evangelio nos dijo, todo eso le pertenece a Él. Entonces nos vamos a sorprender de que Él esté metido en todo. Pues está metido en todo. Está metido en el jabón, está metido en el champú, está metido en su zanahoria, está metido en el agua, está metido en todo. Por eso es que el Señor dice, bendice todo y todo quedará bendito. Porque le sacamos el espíritu de las cosas con la bendición de Dios. Usted quiere, no podemos llegar al fanatismo de bendecir la crema dental, ¿no? Pero sí asegurarnos de que tengamos un orden espiritual en el cual entendemos que el demonio es el príncipe de este mundo. Así lo llamó Jesús, príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? La gente cree que el demonio se presenta con cachos y con cola y oliendo a azufre. Sí, algunas veces lo ha hecho así. A veces sucede en un exorcismo o en cualquier situación aparecen cosas así. Pero el demonio es un príncipe. ¿Cómo aparece un príncipe? Vestido impecablemente, perfumado impecablemente, el gran seductor. Y además el gran beneficiador, aquel que provee bienes, oportunidades para su vida. Eso es lo que le ofrece a Jesús.
Si te postras y me adoras, te lo doy. ¿Qué provee? ¿Por qué son tan grandes los movimientos del LGBT? Porque son un grupo de personas que se benefician entre ellos, pero lo que los beneficia el espíritu del mal, que les da poderes en el mundo. La gran mayoría de estos movimientos homosexuales es prostitución. La mayoría de esos muchachos o muchachas que están en lesbianismo, homosexualismo, no son de verdad inclinados al sexo con el mismo sexo, sino que están inclinados es al oportunismo, porque saben que en esos grupos consiguen trabajo, consiguen dinero, consiguen todas las oportunidades en el mundo. ¿Qué están haciendo? Le están agachando la cabeza al diablo diciéndole, dame de eso, dame de eso. Eso es lo que están haciendo. Entonces, la mayoría de estos movimientos que hay, como el feminismo, los mismos movimientos pro aborto, todas estas cosas son una maquinación hacia la prostitución, hacia el poder de la fama, para encontrar un grupo de personas que en sí se benefician, pero es el mismo espíritu, es el príncipe de este mundo, el diablo, es el que mueve todo eso. Y todo eso lleva al derramamiento de sangre. Desen cuenta que el bestialismo, que es algo espantoso, ¿no? Que es el sexo con animales, que está probado en muchísimos lugares en el mundo. La gente no sabe que hace muchos siglos hay países como el Reino Unido donde el bestialismo ha sido siempre legal. En el Reino Unido la realeza inglesa siempre tuvo como costumbre en la cacería. Parte de la actividad de ellos era sexo con animales, ¿no? En la cacería. En una oportunidad estaba yo en Escocia dando un retiro en un sitio que era antes un sitio de cazadores. Y el dueño de ese lugar, su hijo se convirtió y tiene hoy una de las misiones más grandes que alimentan millones de personas en el África. Y se convirtieron en Medjugorje. Y se convirtieron en plena guerra de los Balcanes. Y entonces este escocés, que es el papá, convirtió ese hunting lodge, que se llama un sitio de cazadores, lo convirtió en un centro de retiros. Y allá me invitan cuando voy a Escocia. Y él me confió que su más grande problema era tratar de superar el bestialismo, porque toda la gente que iba a ese lugar, entre esos muchos nobles, todos tenían esa costumbre. Pero dense en cuenta, lo que hay acá es lo siguiente: dentro de ese bestialismo siempre hay derramamiento de sangre del animal, porque lo sacrifican dentro de esa misma acción. Y esa sangre les da a ellos muchos beneficios, porque es un acto satánico. El bestialismo es un acto satánico. En Canadá lo aprobaron con este nuevo primer ministro Trudeau, que es como un emisario de las mismas tinieblas, ¿no? ¿Qué será lo que no han aprobado en Canadá ahora? Pero en muchos otros países. Y eso se dará por todo el mundo porque es el demonio buscando sangre y asegurándose que nosotros no vamos hacia la sangre del cordero, sino hacia la sangre de la bestia, hacia la sangre del asesinato, hacia la sangre que se derrama siempre del inocente. Porque el animal en ese caso sería inocente, el bebé en el vientre de la madre. Cualquier sacrificio de sangre humano de personas que son personas vulnerables, que no se pueden defender, es una víctima, es un mártir en sí. Y por eso debemos tener mucho cuidado con la sangre. Les voy a dar un ejemplo personal ya para que lleguemos a donde voy. Ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene ira, ¿qué le sucede a su rostro? Se pone rojo, ¿no es verdad? ¿Por qué se pone rojo? Se llena de sangre. ¿Y esa sangre qué sangre es? Sangre mala. ¿Sí? La ira produce sangre mala, por eso hierve. Si fuera buena, no herviría, porque la sangre buena está en paz. La sangre buena no hierve, no está en ebullición. Pero usted tiene ira, le hierve la sangre. ¿Y qué sucede? Esa sangre le hace daño.
Grandes cantidades de enfermedades en el hombre vienen de la ira, porque la sangre les hierve y les daña órganos vitales, les daña, aparecen con enfermedades mentales y todo porque la sangre mala. Cuando usted está calumniando, cuando usted está mintiendo, cuando usted está manipulando, cuando usted está pecando con todo su ser, su sangre está en una ebullición de mal, está mala. Toda la sangre está mala cuando usted está pecando. Y eso trae enfermedades, porque se daña usted mismo. Usted mismo se daña con su propia sangre. Dese en cuenta lo increíble que es eso. Ustedes saben que cuando una persona se muere, ¿qué es lo que sucede? La sangre no circula ya, deja de circular, no hay vida. Entonces, teniendo claro que la sangre es la vida y que derramada trae la muerte, entonces debemos cuidarla. Nuestro más grande tesoro a nivel material, biológico, es nuestra sangre. Somos responsables por la salud de nuestra sangre. ¿Por qué creen ustedes que un cuerpo queda incorrupto? Ustedes seguramente han visto un cuerpo incorrupto de un santo. ¿Por qué? Porque su sangre se cristificó. El santo llegó a ser tan bueno que su sangre se purificó, se cristificó, se convirtió en la sangre de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros alcancemos, que alcancemos la sangre del Señor, en que nuestra sangre se convierta en la sangre del Señor. Y es tan importante entender eso, porque si no entendemos eso, nunca sabremos que la sangre nuestra está perfectamente en sintonía con el bien y el mal. Y nosotros tenemos que buscar que la sangre circule por el bien. Por eso es que la Eucaristía es tan poderosa. Porque la Eucaristía es la sangre del Cordero. ¿Se pueden imaginar ustedes que cuando usted esté en gracia de Dios y comulga, entonces esa sangre del Cordero que usted consume fortalece su sangre corrupta, su sangre impura, que es la sangre nuestra, con la sangre del Cordero entra en un estado de purificación y de fortaleza, y por eso es que nosotros debemos buscar esa Eucaristía con mucha sed, porque esa Eucaristía es la que nos fortalece nuestra sangre, y con una sangre fortalecida nosotros tenemos más capacidad para amar, para perdonar, para tener tolerancia, compasión, caridad. Todo eso viene de una sangre buena. Si uno no tiene la sangre lo suficientemente buena, no es capaz de perdonar, no es capaz de amar, no tiene la capacidad de realmente tener un celo por su fe, por tener un temor de Dios verdadero, porque su sangre no es lo suficientemente fuerte. Tiene una sangre débil, una sangre desnutrida. Y esto es importante tenerlo claro y darse cuenta cómo el diablo en el mundo ataca la sangre, porque ¿qué es la venganza? ¿Qué es el odio? ¿Qué es el chisme? ¿Qué es la calumnia? Todo es un atentado contra la sangre del prójimo. Porque dése en cuenta, cuando usted se da cuenta que lo calumniaron, ¿qué sucede en su corazón? Usted como que se disminuye, usted se siente mal, se siente débil. ¿Por qué? Le dispararon a su sangre, le dispararon a su vida, lo disminuyeron como persona. Para que usted sea capaz de resistir un disparo de una calumnia, tiene que tener una sangre muy saludable. Por eso se habla del amor propio. ¿El amor propio qué es? Es una sangre totalmente desnutrida. Eso es lo que es el amor propio. Una sangre absolutamente desnutrida. Entre más nutrida esté nuestra sangre, menos amor propio y más Dios en la sangre. Por eso la Eucaristía es nuestra sanación. La Eucaristía es el poder absoluto para la transfusión de la sangre divina a la sangre humana que se purifica con esa hostia santa. Y hay que tenerlo claro de qué es lo que significa. Porque muchas personas dicen, sí, ese es el cuerpo y la sangre del Señor.
Pues qué bonito saber eso, pero es que hay que entrar más adentro, hay que meterse más. No es solamente la sangre del Señor, es nuestra fuerza, es la vida, esa sangre es la vida, que supera la muerte de la sangre corrupta en la que estamos nosotros. La sangre nuestra está corrompida porque es mortal, es una sangre envenenada. Si no fuera sangre envenenada no nos moriríamos, pero por lo que es sangre que está envenenada por el pecado original, a pesar de que nosotros somos exorcizados del pecado original en el bautismo, sin embargo, como continuamos en esta vasija de barro, como la llama San Pablo, o en esta tienda, como la llama San Pedro, mientras estemos en ella, tendremos la sangre buena y la sangre mala circulando por este cuerpo, hasta que nos entierren, hasta que muramos. Entonces nuestra batalla es asegurarnos que sea la sangre buena la que circula por entre nosotros. Y por eso para nosotros como católicos es definitivo tener esa conciencia para que busquemos la Eucaristía con esa sed. Y sepamos que ahí está nuestra fortaleza, ahí está. Miren ustedes, cuando usted entiende qué significa la adoración al Santísimo, cuando usted entiende bien eso, muchas personas tienen experiencia de adorar al Santísimo, pero muy pocas conocen qué están haciendo ahí. Porque, claro, vienen a adorar al Señor, se sienten muy bien, tienen mucha paz, y de pronto les dicen cuando usted está ahí, el Señor hace muchas cosas buenas, ay, entonces todo eso es bueno. Y claro, pero hay que entrarse más adentro, hay mucho más ahí. ¿Qué hay ahí? Pues estoy entrándome en la vida, en la fuerza real, en el Dios verdadero. Estoy liberándome de la idolatría porque estoy adorando al único Dios. Estoy al frente del Dios vivo. Estoy ahí alimentándome con su fuerza, y esa sangre que está ahí expuesta al frente mío me está llenando, me está impregnando, me está fortaleciendo, que aunque no la consuma físicamente como la consumo cuando comulgo, la consumo místicamente porque el Señor me la da. Es una comunión mística la adoración al Santísimo. Usted me pregunta, ¿cómo podría simplificar la adoración al Santísimo? Una comunión mística. Eso es, usted consume al Rey de los cielos, al Señor de los señores, en su presencia, consume todo su ser en esa hostia que está expuesta y se llena de Él, se ilumina, se fortalece, y todo esto es parte de las armas que Dios nos ha dado, y la promesa de Jesús que siempre estará con nosotros, y la promesa de que si consumimos ese pan y esa sangre tendremos vida eterna. Y ahí está el secreto de la sangre del Cordero, versus la sangre que se derrama de animales y de seres humanos, y entender qué es lo que eso significa, y sobre todo la responsabilidad inmensa que tenemos de administrar nuestra propia sangre con responsabilidad. Miren ustedes, cuando usted tiene hijos y usted no se cuida de cómo usted educa a sus hijos, en muchas formas de su educación a los hijos, usted puede estar atentando contra la sangre de ellos. Cada que yo me acuerdo de mis hijos, porque mis hijos crecieron conmigo sin que yo tuviera a Dios, y por lo tanto muchas cosas en la forma en que yo los eduqué no eran lo correcto. Y cuando yo entro en la fe y miro a mis hijos ya grandes, ya tenían 22, 23 años, no sé cuánto, ya eran hombres grandes, el dolor que me daba de pensar todo lo que hubiera podido hacer. Pero obvio, el Señor me enseñó no entrar en la culpa, sino en el arrepentimiento, que son dos cosas diferentes. El arrepentimiento nos purifica, la culpa nos corrompe. Entonces, estar arrepentido de las cosas que no hicimos bien, eso nos ayuda a la reparación, a la enmienda. Pero tener culpa, como se hablaba ayer, de las cosas malas que hemos hecho, nos corrompe, porque primero rechaza la misericordia de Dios, que es grave, y segundo, pues nos daña la sangre, porque entonces nuestra sangre se desnutre por la culpa.
Así de que los hijos son golpeados en su sangre por una mala formación. Cuando yo los grito, cuando yo los abuso, cuando yo hago cosas contra ellos que no debo hacer, le estoy dañándole la sangre, porque esos hijos se confunden, de pronto se llenan de rabia, de resentimiento, porque les dañé la sangre, se las dañé. Ustedes se dan cuenta, el esposo con la esposa, si el esposo es duro, cruel con la esposa, le daña la sangre. Y la esposa se siente envenenada, siente que su sangre está mal. No sabe que eso es lo que tiene, pero eso es lo que le estoy diciendo que tiene. ¿No? Le dañaron la sangre. Eso es, porque la sangre recibe todos los golpes. La sangre es la que lleva la vida. Y la vida corre por sus venas por medio de la sangre. Esa es su vida. La prueba está que cuando esa sangre para de correr, paró su vida. Ya no tiene vida biológica. Entonces, nosotros nos elevamos de la sangre mortal a la inmortal en Jesucristo. Y por eso se dice que cuando nosotros somos bautizados, somos crucificados con el Señor, morimos con el Señor en esa cruz. Eso quiere decir que al ser bautizados somos exorcizados y por lo tanto nuestra sangre mortal se une a la de Cristo y comienza esta cristificación, que es este destierro que nos lleva en una batalla para mantener esa cruz en nuestra vida y asegurarnos de no salirnos de ella, para que nuestra sangre se vaya purificando con cada paso de esta vida. Importante tener eso bien claro, porque eso nos ayuda a tener no solamente discernimiento, sino también a tener disciplina y saber esto no, esto sí, y tener claridad sobre eso. Estoy con un mal pensamiento, no se olvide, ese mal pensamiento le puede envenenar su sangre. Usted sabe, el apóstol dice, todo lo malo empieza a engendrarse en el corazón. Ahí empiezan las cosas. Y luego el corazón sale y se materializa a través de ya una manipulación de la mente hacia la acción. Y nosotros ya nos corrompemos, ya la sangre está dañada. Entonces, constantemente tenemos que estar pendientes de tener una increíble, meticulosa y estricta disciplina de asegurarnos que tenemos la sangre en la paz de el Espíritu Santo. Cuando uno tiene la sangre en paz, usted tiene al Señor en su corazón, porque así es. Miren, no importa lo que esté pasando en su vida, usted puede estar pasando por las pruebas más espantosas, más horribles, pero si usted está en Dios, la sangre suya está en paz. Y es tanto así que hay muchos momentos en que uno se puede sanar de algún síntoma que pueda tener, simplemente enfocándose en la sangre y trayéndole al Espíritu Santo a esa sangre para darle la paz que necesita. Yo he hecho muchas veces eso, porque como viajo todo el tiempo, en un momento dado, en una oportunidad, viajaba hacia el África, hacia Uganda, y cuando llegué a Kampala, me enfermé en el aeropuerto, me sentía morirme ahí. Y yo dije, o esto es un ataque, o tengo algo que se me está despertando, una enfermedad, quién sabe. Logré pasar por inmigración y salir al hotel. Cuando llegué al hotel, yo dije, aquí no tengo otro remedio. Me arrodillé y le dije al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Tengo que traerle salud a esta sangre, y me concentré solo en mi sangre. Y empecé a orar por mi sangre. Y le dije, trae paz a mi sangre. Esta sangre está circulando por mi cerebro. Esta sangre circula por todas partes. Y a medida que fui orando y fui cantando todo eso a la sangre, me fui sanando y quedé perfectamente sano. No sé cuánto tardé haciendo eso, les mentiría, no sé. Pero eso fue lo que hice y eso funcionó. Y no solamente esa vez, muchas veces. Y dense en cuenta, cuando una persona ora por otra, lo que ayuda es que al otro se le calme la sangre y al calmarle esa sangre puede haber sanación. Obviamente que es el Espíritu Santo, ¿no? Porque ese calmar la sangre no es que yo la calme, es que el Espíritu Santo entra y calma la sangre, porque el Espíritu Santo es armonía, perfecta armonía. Ustedes saben que, como hablábamos en una de estas reflexiones de este retiro,
cuando los apóstoles ya recibieron el Paráclito, con pasar por el lado de la gente se sanaban, ¿sí? Y lo que sucede es que como estaban absolutamente llenos de Dios, por donde pasaban armonizaban todo. Entonces, una persona que esté enferma tiene un desequilibrio, ¿no? En alguna forma. Está en desarmonía biológica, ¿no? Física. Y por eso el hombre que está en perfecta armonía con Dios, en un estado de santidad, armoniza todo. Por donde pasa, todo se organiza. Obviamente que Dios tiene en cada persona su voluntad. Y hay personas que están viviendo situaciones de enfermedad, de sufrimientos que Dios no quiere que se liberen o que se sanen, porque eso les está salvando. Es como en una oportunidad una familia vino a pedirme ayuda porque la madre la acababan de diagnosticar con un cáncer terrible. Y estaban todos los hijos aterrados. Entonces, los hijos, con excepción de la hermana menor, todos estaban lejos de Dios, sumergidos en las cosas más terribles de la nueva era, y el dinero y todo lo del mundo. Entonces, me fui a la casa de ellos por invitación de la hermana menor, que era quien me conocía, a orar. Y oramos en la sala de la casa con la madre que estaba sentada en la mecedora. Y entonces me dijeron: el Señor le muestra algo, usted nos puede decir algo. Y yo les dije: sí, ustedes todos necesitan convertirse. Y miren que la enfermedad de su madre es para ustedes, no es para ella. Ella se enfermó para que ustedes se salven. Si ustedes no se convierten, pues yo no les puedo decir qué va a suceder, no tengo ni idea. Pero esta es una prueba para todos ustedes. Y así es. ¿Cuántas veces no hay una enfermedad en la familia para que los demás se conviertan, para que la gente reaccione, para que alguien se despierte? O sea que Dios tiene acciones misteriosas en una forma que uno no esperaría, ¿no? Que sea una enfermedad o un fracaso o quién sabe en la vida, tantas pruebas que hay. Y la mayoría son para el bien de nosotros. Por eso uno nunca puede rechazar un sufrimiento, ni puede protestar, ni juzgar, ni tentar a Dios. Ustedes saben que uno de los más peligrosos pecados son tentar a Dios. Miren que en el Éxodo murieron no sé cuántos miles por tentar a Dios. Hoy, por tener a Jesús a la derecha del Padre intercediendo por nosotros no somos destruidos por la ira de Dios cuando lo tentamos, por la intercesión de Jesús. Pero de todas maneras las consecuencias de tentar a Dios se presentan en nuestra vida. Uno no puede decir nunca: ¿por qué, Señor? No, nunca, nunca, nunca. Eso no se atreva a decirlo. ¿Por qué? Usted, a veces encuentra uno esos llantos en un entierro. Se murió el hijo y la madre ahí llorando. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Sí, y esto duele y uno sabe que es sangre mala. Esa no es sangre buena, porque uno jamás podría tentar a Dios. Por eso hay que glorificarlo en todo. Que se me hinchó la pierna, gloria a Dios. ¿Quién sabe para qué me la hinchó, no? Y eso es lo que debemos tener, pues es un llamado de atención. A lo mejor es mi pecado que me la hinchó, o quién sabe qué me quiere decir. Y esto es lo que debe tener uno claro para glorificar a Dios permanentemente y estar en esa gratitud. La gratitud. No hay nada más importante para nosotros como hijos de Dios, hijos de la iglesia, que la gratitud. Debemos ser gratos. Por eso cuando uno abre los ojos, lo primero que debe hacer es glorificar a Dios. Lo primero, abre los ojos, gloria a Dios. Eso es gratitud. No hay nada más hermoso que la gratitud. Ustedes saben, hay gente que es auténticamente, sinceramente grata. Y qué alivio que se siente cuando una persona grata es agradecida a usted. Y usted no lo está buscando, usted no le está pidiendo a nadie gratitud, pero cuando llega el grato, te llena de gracia, ¿sí? Porque esa gratitud es gracia, viene de la gracia, que es el amor de Dios. Entonces, una persona grata es salud, saludable, es una sangre sana, porque solamente una sangre sana puede ser agradecida. Ustedes saben que la sangre desnutrida es desagradecida, porque la sangre desnutrida es insaciable, por eso está desnutrida. No la sacia nadie, porque tiene una sed que no se calma con nada. Y precisamente de esa sed es que habla Jesús
en el pozo la samaritana, cuando le pide esa agua al Señor después de que entendió que le estaba diciendo, o por lo menos se dio cuenta que le estaba hablando de otra sed. Y esa sed de que habla Jesús, que Él calma con agua viva, es precisamente la sed que tenemos que produce la desnutrición de nuestra vida mortal. Nuestra vida mortal es una sed insaciable, porque sabemos que nos estamos muriendo. Entonces el moribundo siempre pide agua, 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 porque se está muriendo. Y eso somos nosotros. Vivimos en una sed permanente porque nos estamos muriendo. Todos los días estamos más cerca a la tumba. Y eso no se oculta, eso vive en nuestros huesos. La sangre lo conoce, toda nuestra existencia. Y esa sed no la calma sino el agua viva del Señor. Nada más. Y por eso, entendiendo eso, nos centramos en esta mística de la sangre del Señor para entender que nuestra mayor misión para ser instrumentos de Dios, fortalecidos en el amor de Dios, es vivir en la sangre del Cordero, o sea, organizar nuestra vida en una forma que esa sangre bendita que recibimos en Eucaristía se haga el centro de nuestra circulación, que sea lo que circule por dentro de nosotros, esa Eucaristía, esa sangre, y aprendamos a sentirla. Aprendamos a vivirla, aprendamos a buscarla, aprendamos a tener sed solo de eso, de esa sangre del Señor. Cuando usted logre tener sed de la Eucaristía, ese día se da cuenta que su sangre está ya nutrida, porque cuando la sangre suya está nutrida, busca el verdadero alimento. Cuando la sangre suya está desnutrida, busca el veneno. Por eso entra el pecado, porque una sangre desnutrida busca el pecado, porque es autodestructiva. Esa es la sangre desnutrida. La sangre nutrida busca la vida, que es la Eucaristía, y se fortalece y crece dentro de esa mística extraordinaria que es la vida en el Espíritu, que es la vida que no termina, la vida eterna. ¡Qué hermosura que es eso! Por eso piensen mucho en la sangre. Mucho. Estén muy conscientes de su sangre. Cuando estén inquietos, cuando tengan dudas, cuando tengan miedo, cuando estén llenos de situaciones como que no se solucionan en sus vidas, ojo con la sangre. Es el momento en que usted debe recogerse, orar y calmar su sangre para que entre vida en usted y entre sabiduría. Y así sepa qué hacer. Y además se calme también. Ustedes saben que cuando la presencia de Dios es siempre presencia de paz y gozo en medio de la tormenta. Es la presencia de Dios, siempre. Es la prueba. No importa lo difícil que sea la tormenta de esta vida, si yo tengo a Dios y estoy alimentado con su sangre, estoy en paz y tengo gozo y me defiendo de todas las circunstancias, sin importar cuán violenta la tormenta, mi sangre en paz es capaz de manejarla. No importa, así perezca en la tormenta, perezco en paz. Ustedes se dan cuenta cuando una madre es buena, lo primero que tiene es un espíritu incondicional de servicio, que es, eso se llama una sangre buena. Es la primera que se levanta, la última que se acuesta, todo el día está sirviendo y todo el día está alegre. Y nadie sabe ni cuándo se enferma. Y cuando se muere, usted la mira en el ataúd y está con una sonrisa. Murió sonriendo, porque murió alegre. El que da y se da todo, siempre está alegre, a pesar de que tenga el dolor más horrible, a pesar de que tenga los sufrimientos más increíbles, hay una alegría en el servicio incondicional, en el amor incondicional, que nadie se la puede llevar. El que se da siempre recibe más, y lo que recibe es vida, alegría, entusiasmo, y por eso las personas que tienen un espíritu de servicio son personas alegres, siempre, porque no esperan nada. Sí, hay veces viene gente a hablar conmigo que tienen problemas en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces llega la señora y trae una lista así de grande de todas las cosas malas que el esposo le hace, ¿no? Y las lee todas, ¿no? Entonces
Yo siempre les digo, mire señora, y a veces es el señor, ¿no? Le digo, todo eso que usted tiene anotado ahí, eso quiere decir que todo eso usted se lo dio por interés y por eso lo anotó. ¿Sí? Porque cuando uno ama incondicionalmente, no tiene nada anotado ni se acuerda de lo que dio. Pero usted tiene una lista, nunca me ha reconocido todo lo que le he dado, siempre me levanto a servirle, todo está en la mesa, siempre hago esto, siempre hago esto, siempre hago esto. Claro, lo hizo por interés, lo hizo para que para que la amara, lo hizo para que la reconociera, para que la aplaudiera, para que la cargara, para que quién sabe qué hiciera. Nunca lo hizo por amor. Y entonces, ¿cuál es la crisis del matrimonio? No hay amor. No hay sinceridad. Es todo, dame, pero yo no doy nada. Y ahí es donde viene el desamor. Ahí es donde viene la crisis, todos los problemas que hay. Ustedes saben, se habla de que hay gente susceptible. Ustedes han oído hablar de eso, ¿no? Ay, cuidado con ella. No le vaya a hablar muy duro que se desordena toda, ¿no? Se pone toda histérica. O a este señor, cuidado con él. Asegúrese que le traiga el vaso limpio y siéntelo en la mejor silla y todo, que si no, se alborota ese señor, ¿no? Y todo que es gente que está inflada en levadura, llena de amor propio, y eso se ofenden con todo, eso siempre están en crisis, eso nunca lo satisface uno. ¿Por qué? Pues están llenos de sangre mala, esa es pura sangre mala, sangre pervertida. En cambio, aquel que tiene el servicio incondicional, el amor incondicional, no hay forma de que usted lo ofenda o la ofenda. No hay, porque esa persona no está esperando nada de usted. Esa persona le sirve a usted incansablemente sin ningún interés y nunca espera que usted le dé nada. Nada, nunca espera que le dé nada. Esa es la libertad, ahí está la libertad. Como Jesús enseñó, vine a servir, no a ser servido. Eso es verdaderamente ser cristocéntrico. Ser cristocéntrico es tener un espíritu de servicio incondicional, donde yo me doy todo y no espero nada de nadie. ¿Sí? Es como en mi vida misionera, tengo cosas muy curiosas a veces. Por ejemplo, en los Estados Unidos y también en Canadá, los predicadores son como profesionales, ¿no? Por decir así, son como ejecutivos. Entonces tienen tarifas, condiciones, hay que llevarlos en cierto tipo de avión, hay que llevarlos en cierto tipo, alojarlos en cierto tipo de hotel, necesitan chofer, algunos guardaespaldas, quién sabe cuántas cosas, tarifas de cuánto cobran, todo eso. Entonces yo soy un dolor de cabeza espantoso para esa gente porque los hago quedar mal en todas partes. A todos los lugares donde me invitan, los organizadores dicen, por favor nos envían las tarifas y las condiciones de su misión. Digo, ni tarifa ni condiciones. Si me quieren alojar en una hamaca, está bien, y si no me quieren dar nada, también. A mí el Señor me cuida, ustedes sabrán y su conciencia de lo que ustedes quieran hacer. Ahí voy, yo no cobro y tampoco exijo que me alojen en ninguna parte ni que me pongan un chofer, nada. Si toca ir a pie para el encuentro, me voy, pero yo no me pidan nada porque tampoco estoy exigiendo nada. Pues eso es una pesadilla para todos estos profesionales, hasta el punto que en una oportunidad estaba en Ohio, por allá, en un congreso mariano, y el primer almuerzo que hubo, porque era de 3 días, estamos todos almorzando los predicadores. Entre eso habían también unos monjes de Nueva York, y entonces uno de ellos dijo, oye, Marino, ¿y cómo así que tú no cobras ni tienes condiciones de nada? Nos hiciste quedar mal a todos porque la señora que organizó dijo, ay, ojalá todos fueran como Marino. Entonces, claro, estaban que me ahorcaban. Y yo les dije, bueno, ustedes no querrán oír mi testimonio de por qué lo hago así. Oh, no es necesario. No es necesario. Ya con eso me lo dijeron todo, ¿no? Pero eso es como los que monetizan sus páginas de YouTube y todo eso. Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Pero yo digo,
Personas que me preguntan, ¿cómo hace usted para viajar por todo el mundo? Yo quiero ser eso, yo quiero irme de misionero. Yo digo, ¿sabe qué? Yo nunca supe cómo me volví misionero. De un momento a otro me llamó el Señor y me fui, y Él es el que ha hecho todo. Yo jamás me he promovido, nunca he buscado que la gente me invite de ninguna forma, en ninguna forma, y esto se ha dado por voluntad de Dios, y Él mismo es el que me cuida. Yo no... Si verdaderamente nosotros somos enviados de Dios, tenemos la seguridad de que Dios se encarga de nosotros. Eso es la respuesta. Si usted se quiere inventar una misión, pues allá que le vaya bien, porque le va a tocar a usted estar de limosnero por donde pasa, porque la providencia no lo va a acompañar con algo que usted mismo se inventó. Y por eso es que uno debe tener eso muy claro, como estas personas que se dedican a servir en la iglesia, pero abandonan el hogar. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Usted no puede desamparar la primer vocación, que es el matrimonio, y sacar el tiempo de su familia para dárselo a la parroquia creyendo que está haciendo algo muy bueno para Dios. No, Dios es un Dios de orden. Uno tiene que hacer las cosas en orden. Primero lo primero, y lo demás viene por añadidura, ¿no? Así de que hay que administrar muy bien todas esas cosas. Me estoy emocionando mucho. Voy a terminar ya. Vamos a terminar con una lectura de la palabra. Lo que pasa es que cuando comencé no puse el cronómetro y no sé cuánto tiempo llevo, y no quiero cometer un crimen con el tiempo. Miren, el Señor nos lleva al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 1. Último anuncio de la pasión y conspiración contra Jesús. Cuando terminó Jesús todos estos discursos, les dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y acordaron apoderarse de Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: que no sea durante la fiesta, para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos. Sobre todo le doy gracias por haberme traído a compartir con ustedes y con esta comunidad del DIMI, con mi querido hermano Ricardo, que le agradezco mucho su invitación y su apoyo siempre a la misión. Y también cuenten con mi apoyo en oración, que es lo que humildemente les puedo ofrecer. Y seguimos muy unidos. Amén. Amén.